En el siglo V, el mundo conocido se desmoronaba. El Imperio Romano, aquella potencia que había dominado el mundo durante siglos, se fracturaba bajo el peso de invasiones bárbaras, guerras civiles y el colapso de todas las certezas. Las hordas de Atila el Huno arrasaban Europa. Los vándalos saqueaban ciudades. El terror reinaba y parecía que la civilización misma llegaría a su fin. Pero en medio de este caos, en medio de esta oscuridad aterradora, surgió un hombre. No era un general, no comandaba ejércitos, no tenía armas ni soldados, pero poseía algo infinitamente más poderoso. Tenía la autoridad de Pedro, la sabiduría del Espíritu Santo y el valor de quien confía completamente en Dios. Este hombre enfrentó a los bárbaros con su sola presencia. Defendió la doctrina cristiana contra herejías devastadoras y consolidó el papado como el fundamento rocoso de la Iglesia. Hoy, 10 de noviembre, el calendario litúrgico nos presenta a uno de los papas más grandes de todos los tiempos, un doctor de la Iglesia, un pastor que salvó a Roma, un teólogo que definió verdades eternas. Su nombre es León, y la historia lo conoce como León Magno. León nació en la Toscana, posiblemente en Roma misma, alrededor del año 400 después de Cristo. Poco se sabe de su familia, pero lo que sí sabemos es que desde joven se destacó por su inteligencia excepcional, su profunda espiritualidad y su inquebrantable ortodoxia en la fe. En una época donde las herejías florecían como maleza, donde cada ciudad parecía tener su propia interpretación del cristianismo, León se convirtió en un faro de claridad doctrinal. Primero como diácono de la Iglesia de Roma, León ya demostraba cualidades excepcionales. Era consejero de papas, mediador en disputas teológicas, defensor incansable de la verdad revelada. El Papa Celestino I confiaba en él. El Papa Sexto III lo enviaba en misiones delicadas. Su reputación crecía como la de un hombre sabio, elocuente y absolutamente comprometido con Cristo y su Iglesia. Pero León enfrentaba desafíos inmensos. La herejía nestoriana amenazaba dividir a Cristo en dos personas. La herejía eutiquiana negaba la verdadera humanidad del Señor. Las controversias teológicas desgarraban la unidad de los cristianos. Y más allá de las murallas de la Iglesia, los bárbaros avanzaban, implacables. En el año 440, mientras León se encontraba en una misión diplomática en la Galia, tratando de reconciliar a líderes civiles y religiosos, llegó la noticia. El Papa Sixto III había muerto. Y el pueblo de Roma, el clero, los obispos, todos clamaban por un solo nombre: León. Por aclamación casi unánime, León fue elegido papa, el 25º sucesor de San Pedro. Y con esta elección comenzaba uno de los pontificados más cruciales de toda la historia de la Iglesia. León asumió el papado, comprendiendo la magnitud de su responsabilidad. Él no se veía a sí mismo simplemente como un líder religioso más. Él entendía profundamente que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor directo de Pedro, el guardián de la fe apostólica. Y esta convicción
Esta comprensión profunda de su vocación papal se convertiría en la fuerza motriz de todo su pontificado. León decía en sus sermones que cuando el Papa habla en materia de fe, es Pedro quien habla a través de él. Es Cristo mismo quien enseña por medio de su vicario. Esta no era arrogancia, era fe, era comprensión del misterio de la Iglesia, era certeza en las promesas de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y muy pronto, esta fe sería puesta a prueba de formas inimaginables. En el año 451, la controversia cristológica alcanzó su punto crítico. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es una mezcla? ¿Son dos personas separadas? Estas preguntas no eran meras especulaciones teológicas. De ellas dependía la salvación misma. Porque si Cristo no es verdaderamente Dios, su sacrificio no nos redime. Y si no es verdaderamente hombre, no nos representa en la cruz. El concilio de Calcedonia fue convocado. Obispos de todo el mundo cristiano se reunieron, y León escribió un documento que cambiaría la historia. El Tomo de León, una carta magistral, una exposición perfecta de la doctrina cristológica. Una y la misma persona es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente Hijo del hombre. Cristo es perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Las dos naturalezas se unen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Cuando el tomo fue leído en Calcedonia, los obispos se pusieron de pie y proclamaron: Pedro ha hablado por boca de León. Esta es la fe de los apóstoles. Esta es la fe de la Iglesia. Y así, León defendió la fe, definió la doctrina y preservó la verdad para todas las generaciones futuras. Pero la misión de León no terminaba en los debates teológicos. En el año 452 llegó el momento que definiría su lugar en la historia. Atila el Huno, el azote de Dios, el terror de Europa, avanzaba hacia Roma con un ejército imparable. Ciudades enteras habían sido arrasadas, poblaciones enteras masacradas. Nada parecía capaz de detenerlo. Roma estaba indefensa. El ejército imperial era débil, el emperador impotente. El pánico se apoderaba de la población. Y en ese momento de terror absoluto, León tomó una decisión extraordinaria. Él mismo, el Papa, el anciano obispo de Roma, saldría a encontrarse con Atila, sin ejército, sin guardias, solo con su autoridad espiritual, solo con su fe inquebrantable, solo con el poder de Dios. León viajó al norte, hasta el río Mincio, y allí, frente a frente, se encontró con el conquistador más temido del mundo. Lo que sucedió en ese encuentro permanece envuelto en misterio. Las crónicas dicen que León habló con Atila, que le recordó el destino de otros conquistadores que atacaron Roma, que invocó el poder del Dios vivo. Algunos testigos afirman que durante la conversación, Atila vio una visión: dos figuras celestiales junto a León, con espadas desenvainadas, amenazando al bárbaro si se atrevía a tocar Roma. Lo que sí sabemos con certeza es el resultado. Atila, el invencible, el implacable, dio media vuelta y se retiró.
Roma fue salvada por la fe de un hombre, por el valor de un papa, por el poder de Dios. 3 años después, cuando los vándalos sí lograron entrar en Roma, León nuevamente intercedió, y aunque no pudo evitar el saqueo, sí logró que se respetara la vida de los ciudadanos, que no se incendiaran las basílicas, que no se derramara sangre inocente. Una y otra vez, León demostró que el poder espiritual es más fuerte que cualquier espada. San León Magno nos enseña verdades profundas sobre la naturaleza de la Iglesia, sobre el papado, sobre la fe que mueve montañas. Primero, León nos enseña sobre la identidad de Cristo. Su tomo a Flaviano no es solo un documento histórico, es la expresión perfecta de la fe cristológica que la Iglesia profesa hasta el día de hoy. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión de naturalezas, sin separación de personas. Esta verdad es el fundamento de nuestra salvación, porque solo un Cristo plenamente divino y plenamente humano puede tender el puente entre Dios y la humanidad. Segundo, León nos enseña sobre el papado. Él comprendió como pocos que el Papa no habla con autoridad propia, sino con la autoridad de Pedro, que a su vez recibió la autoridad de Cristo. Esta doctrina del primado petrino, que León articuló con claridad magistral, se convirtió en piedra angular de la eclesiología católica. Tercero, León nos enseña sobre el valor de la fe. Cuando enfrentó a Atila, no confiaba en su elocuencia humana. Confiaba en el poder de Dios, en la protección divina, en la verdad de las promesas de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi Iglesia. Su legado es inmenso. Escribió 96 sermones que se conservan, documentos teológicos de profundidad extraordinaria, 173 cartas que muestran su gobierno pastoral. Reformó la liturgia romana, fortaleció la disciplina eclesiástica, defendió la fe en múltiples concilios, consolidó la autoridad papal, pero más que todo esto, León dejó un ejemplo. El ejemplo de un pastor que no huye cuando vienen los lobos, de un maestro que defiende la verdad sin componendas, de un líder que confía en Dios más que en los poderes terrenales. La Iglesia lo declaró doctor, uno de los 37 doctores de la Iglesia Universal, reconociendo que sus enseñanzas iluminan a todos los fieles de todos los tiempos, y lo llamó Magno, grande, porque su grandeza no fue de este mundo, fue la grandeza de un hombre lleno del Espíritu Santo, que puso su inteligencia, su valentía y su vida entera al servicio de Cristo y su Iglesia. Hoy, 10 de noviembre, 1600 años después, la voz de León Magno sigue resonando. Es una voz que nos recuerda que la fe no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. En un mundo donde las ideologías enfrentadas amenazan la paz, donde las herejías antiguas resurgen con nombres nuevos, donde la confusión doctrinal siembra dudas en los corazones, la voz de León nos llama a la claridad, a la ortodoxia, a la fidelidad a la fe apostólica. ¿Quién es Cristo para ti? Esta pregunta, que León respondió con precisión magistral, sigue siendo la pregunta fundamental de cada cristiano. León nos enseña que defender la verdad no es fanatismo.
es amor, porque solo la verdad nos hace libres. Nos enseña que el liderazgo cristiano no consiste en dominar, sino en servir, en estar dispuesto a ponerse en primera línea, a enfrentar los peligros, a dar la vida por las ovejas. Nos enseña que cuando confiamos en Dios, lo imposible se vuelve posible. Un anciano desarmado puede detener a un ejército. Una palabra de verdad puede derribar 1000 errores. La fe puede mover montañas. En la Basílica de San Pedro, en Roma, hay una estatua de León Magno, representando su encuentro con Atila, recordando a todos los que entran que el poder de Dios es más fuerte que todos los poderes de este mundo. Esta es la voz de santidad que resuena hoy, 10 de noviembre, desde el pontificado de un gigante de la fe, San León Magno, el Papa que defendió la fe, el doctor que iluminó la verdad, el pastor que salvó a su pueblo. Una voz que nos invita, a nosotros también, a ser valientes en la fe, claros en la doctrina y confiados en el poder de Dios. Oremos. San León Magno, sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, doctor de la Iglesia Universal, defensor intrépido de la fe ortodoxa, maestro de la doctrina cristológica, salvador de Roma ante los bárbaros, pastor valiente que enfrentó los lobos sin temor, luz de claridad en tiempos de confusión, guardián de la verdad revelada, voz profética del primado petrino, teólogo inspirado por el Espíritu Santo, Padre sabio que consolida la fe de sus hermanos. Ruega por nosotros. Amén.